Imagina un pequeño y regordete bebé, con suaves rizos, grandes ojos marrones y una linda naricita. Ahora imagina 250 bebés. Demasiada lindura, ¿verdad? Resulta que esa es la cantidad de bebés que nacieron mundialmente cada minuto durante el 2018. Bebés por aquí, bebés por acá, bebés y pañales sucios por todos lados. Ahora cierra tus ojos e imagina cómo lucirían 130 millones de ellos. Esa es la cantidad de bebés que nacen anualmente. Si la tendencia continúa, significará que la población mundial se incrementará a 11.000 millones para el año 2100. Pero ¿qué pasaría si las cosas cambiaran drásticamente? Hoy consideraremos un escenario extraño. ¿Qué pasaría si las mujeres dejaran de tener bebés? Primero, aclaremos algo. Acá en Maravilla amamos a los bebés tanto como cualquier otra persona en YouTube. Pero nuestro trabajo es explorar eventos reales o imaginarios que pueden ser incómodos, como ¿qué pasaría si las mujeres dejaran de dar a luz? Debes admitir que es una buena pregunta. Por supuesto, lo que seguiría dependería de alguna manera en cuál es la razón subyacente. Por ejemplo, quizá alguna epidemia mundial mató a parte de la población y dejó al resto incapaz de reproducirse. Hay varias enfermedades que pueden esparcirse rápido y evitar embarazos. La tuberculosis, por ejemplo, puede llevar a la infertilidad tanto en hombres como mujeres, aunque no es frecuente. Sin embargo, es altamente contagiosa. Un simple estornudo o tos es suficiente para infectar a otros. Así que quizás un supervirus con múltiples mutaciones se desarrollará y será inmune a cualquier forma de tratamiento. Tendrá mayores efectos y se esparcirá a casi todos lados. Esto no es tan hipotético debido al continuo uso de antibióticos y la producción de cepas de todo tipo de enfermedades resistentes a estas, o la continua ocurrencia de mutaciones al azar, además de que los espacios habitables se harán cada vez más estrechos con el tiempo. En el caso de un virus resistente a medicamentos, se podría esparcir a todos lados y nunca detenerse. Así que una enfermedad grave de un tipo u otro, ya que la tuberculosis era un ejemplo y existen muchas otras, podría destruir la fertilidad y traer el fin de los bebés. Aunque hay otras posibilidades alternas. Podría también ser el aumento tóxico o sobreexposición a disruptores endocrinos que harían que las hormonas enloquecieran tanto que no serían capaces de crear niños. Hay muchos químicos con los que estamos en contacto diariamente que funcionan como estrógenos, hormonas femeninas, andrógenos u hormonas masculinas, o como hormonas tiroideas. Estas sacan de equilibrio el balance natural del cuerpo. El BPA en plásticos, DHEP en paquetes de alimentos y fitoestrógenos en cosas como la soya son unos cuantos ejemplos. En el futuro pueden estar más concentrados en el ambiente alrededor de nosotros. O conforme crece la población y la contaminación incremente, podríamos ser más susceptibles a ellas, ya que estamos siendo bombardeados con desperdicios desde varias direcciones. Sin mencionar el efecto que estas otras sustancias tendrían en nosotros y nuestras hormonas. Sabemos lo crítico que son las hormonas para el funcionamiento del cuerpo humano y para la reproducción. Estos escenarios son algunos de los muchos posibles, y digamos que en virtud del tema sus efectos son tan fuertes que evitan el embarazo, incluso por trasplante de embriones. Y agreguemos que la ciencia no ha avanzado aún hasta el punto donde se pueden crear bebés en tubos de ensayo. Estamos hablando de un final real a los bebés, sin nada que hacer al respecto. Como consecuencia, ambas situaciones tendrían un impacto psicológico en las parejas que intentan quedar embarazadas pero no logran reproducirse. Esto podría llevar a sentimientos de ansiedad, frustración e incluso depresión. La infertilidad es conocida por separar parejas y destruir relaciones, matrimonios y familias. Incluso podría conducir a un tipo de crisis de identidad, ya que las mujeres no estarían sujetas a la procreación y gestación. Esto borraría las líneas de las diferencias entre hombres y mujeres. En algunos casos, esto sería algo bueno y llevaría a más igualdad, donde las mujeres no tendrían que quedarse en casa o ser las encargadas de criar niños. Sin embargo, muchos hombres y mujeres sentirían que algo falta en sus vidas. Una ausencia de bebés y niños jóvenes causaría disminución de felicidad en muchas personas, al menos por un tiempo. Sin embargo, eventualmente algunas parejas aceptarían que vivirán sin hijos. En el caso de problemas hormonales extremos que lleven a infertilidad, podría crear incluso más inconvenientes e interferir con el líbido y cualquier deseo de intimar. Imagina por un momento un mundo sin sexo o deseo, sin ninguna forma de conseguir placer y reconectarse el uno con el otro o reducir estrés y ansiedad. Ahora imagina mujeres con estrógeno alto o bajo crónico, o la SPM de por vida.
Así es, una pareja temperamental 24/7. Y no creas que no sería lo mismo con los hombres. Con baja testosterona serían menos fuertes y agresivos, y con muchas serían muy temerarios y más propensos a actividades criminales. En otras palabras, sin hormonas saludables seríamos un desastre. De acuerdo a la doctora Amy Cayler, una experta en estructura social, en este caso es posible que no duremos ni los 100 años que nos tomaría morir naturalmente después del fin de los bebés. De hecho, tiene razones para creer que nos mataríamos entre nosotros mucho antes de eso. Saliendo de las familias y estructura social, la economía también desfallecería un poco. Los negocios que dependen de bebés para sus productos y servicios lucharían por mantenerse a flote. Esto incluye guarderías y tiendas orientadas a los infantes. Con el tiempo abarcaría escuelas e incluso deportes. Conforme más tiempo pase, no habría generaciones jóvenes para cuidar a la población anciana que quedaría. Programas gubernamentales de apoyo a los ancianos colapsarían sin nueva fuerza laboral, sin mencionar que para muchos el retiro nunca sería posible. La vida sería irreconocible sin nadie capaz de hacer algo que requiriera fuerza física, ojos agudos o habilidades mentales frescas. Hacia el final, muchos sufrirían. Sin embargo, no todos los cambios serían negativos, al menos no al principio. Los bebés, después de todo, son bastante costosos. El Departamento de Agricultura de Estados Unidos estima que una familia de clase media en América invierte $14,970 cada año por niño que tienen. Mantenerlos hasta que cumplan 18 da una suma total de $245,340. Eso no es cualquier cosa. Aunque la cifra exacta varía por país y región, los padres alrededor del mundo estarían de acuerdo sin dudarlo que tener hijos no es económico. Sin tener que proveer a los bebés, las personas en todas partes tendrían muchos más ingresos remanentes. Esto a su vez significa que lo que gastarían en ropa para niños, actividades extracurriculares y educación puede ir directo a su propia calidad de vida. Podrían derrochar un poco más en ellos y comprar objetos de más alta calidad y lujo. Habría más tiempo para relajarse y descansar después de un día de trabajo en lugar de luchar para bañar personas pequeñas, vestirlas para ir a la cama y acostarlas a dormir. Antes de que envejezcan demasiado, podrían tener la capacidad de vivir vidas más cómodas si son inteligentes al respecto. Por supuesto, la mentalidad de la última generación podría también cambiar y alterar todo. Su ética de trabajo podría irse al caño al darse cuenta que no importa lo que hagan, no tendrá ningún impacto duradero. Las mejoras serían algo sin sentido, ya que después que mueran no habría nadie para disfrutarlas. Al igual que la conservación, después de todo, ¿cuál sería la necesidad de limitar desechos y contaminación cuando todos van a desaparecer? Aunque algunos puede que consideren a las plantas y animales, otros no los encontrarán una razón suficiente para limitar sus actividades. Sin importar las elecciones que se hagan después que los últimos bebés nazcan, en aproximadamente 100 años o menos todas las personas morirían. La humanidad llegaría a su fin, la memoria de quienes somos se desvanecería en la nada. Luego vendría la pregunta de qué sucedería con la Tierra, de quedar algo. La revista Discover echó un vistazo a la zona desmilitarizada de Corea para responder la pregunta de qué sucedería en la ausencia de la humanidad y los años posteriores. La zona desmilitarizada, después de todo, no ha sido tocada por personas desde 1953. Lo que hace mucho tiempo eran campos de agricultura ya no existe. Los arrozales ahora son ciénagas y grandes bandas de algunas de las aves más raras prosperan allí. Claramente le está yendo bien en nuestra ausencia y está borrando cualquier rastro de nuestra presencia, aunque algunos creen que no puede ser realmente una muestra de la naturaleza hasta que 100 o más años pasen después de la desaparición de humanos de las áreas circundantes. En otras palabras, los diques deben romperse y los animales ser libres de deambular sin intervención humana. Sin humanos en ninguna parte, se espera que los carnívoros salvajes se alimenten de las poblaciones de animales domésticos y los perros con el tiempo también desaparecerían. Los expertos no creen que incluso los caninos ferales podrían competir con los verdaderos depredadores en Corea. Una guerra entre especies continuaría. Aquellos nativos del lugar entrarían en competencia directa con los exóticos traídos de otras partes. La marca de la humanidad en varias modificaciones genéticas con el tiempo se perdería y los caballos pura sangre regresarían a su verdadera especie salvaje presente en partes de Mongolia. En 100 a 300 años, todas las especies hechas por el hombre serían reemplazadas por su especie original. En miles de años, la zona desmilitarizada se parecería al mundo antes de la existencia de la humanidad. Las teorías de qué sucedería una vez los humanos desaparezcan están basados en ejemplos reales. Se cree que las plantas tomarían ciudades enteras al igual que han hecho con ruinas antiguas en las junglas siglos después de la caída de la civilización maya. Esto incluye las más grandes ciudades. El pavimento de la ciudad de Nueva York, por ejemplo, se agrietaría y abriría debido a los cambios del clima durante las estaciones.
Las plantas comenzarían a crecer en esos espacios. La especie de árbol exótico más agresiva del área, el árbol Ailanthus chino, haría que las aceras explotaran y las alcantarillas se abrieran. Las canaletas se llenarían con escombros y los niveles de agua crecerían y nuevos cuerpos de agua se formarían. Las 30 o más corrientes presentes antes de la llegada de los holandeses siglos antes desaparecerían. Con el tiempo, Nueva York sufriría el mismo destino de San Francisco. Ambas caerían en llamas. San Francisco está aún en más peligro debido a sus edificios históricos e inflamables, pero en Nueva York los incendios ocurrirían después de la ignición de incontables pilas de hojas después de la caída de un rayo o durante una tormenta, sin mencionar que con el tiempo los pararrayos en los edificios se oxidarían y no serían efectivos. Un terremoto podría golpear el estado, en caso contrario los puentes colapsarían en un periodo largo de tiempo. Pero de nuevo, no todo es tan malo. Sin los edificios con calefacción, nuestra desaparición traería el fin de la infame y por lo que parece indestructible cucaracha. Nativa de África, la peste no sería capaz de sobrevivir el invierno helado de Nueva York. A las ratas también se les dificultaría encontrar alimentos sin los desechos humanos a su alcance. Como los animales de la zona desmilitarizada, las palomas regresarían a su linaje ancestral. Los metales pesados dejados atrás por los humanos gradualmente serían descompuestos por las plantas. Sin embargo, cosas como el petróleo u otros químicos dejarían una marca mortal por mucho tiempo. Aunque en este caso hay esperanzas. Una planta de armas químicas de la Segunda Guerra Mundial en Denver se consideraba el lugar más contaminado en América en 1984. Ahora es un refugio natural para la vida silvestre, así que aunque dejaremos sucios recordatorios de nuestra presencia, con el tiempo la naturaleza saldrá victoriosa. Así que para resumir, sin bebés habría cambios en la sociedad humana, podríamos hacernos más osados, en general seríamos menos felices y con el tiempo estaríamos indefensos conforme la población envejece. Podríamos durar por casi un siglo o eliminarnos entre nosotros antes de eso, dependiendo en si aún realizamos actividades sexuales o no. Con suerte, no destruiremos la Tierra mucho en el proceso. Una vez que no estemos, las cosas volverán a ser como antes de que llegáramos. Sin embargo, tomará tiempo. Al menos a donde vayamos, nos llevaremos a las endemoniadas cucarachas con nosotros. Así que cuéntanos, ¿cómo te sentirías si fueras parte de la última generación de la humanidad? Déjanos saber en los comentarios. Además, asegúrate de ver nuestro otro video, cuáles son las posibilidades de una tercera guerra mundial. Gracias por ver el video y no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte.